Bienvenidos a Tercer Tiempo Financiero. Este es el espacio donde hablamos en formato podcast, un poco más de forma personal sobre cosas que ya hemos hablado en vídeos anteriores, un poco más de forma teórica, pero aquí lo hacemos un poco más desenfadado. Y en el último vídeo hablamos sobre los ingresos pasivos. Os mostramos como unas 8 formas o ideas de generar ingresos pasivos, que es un término que está bastante de moda. Yeah. Y bueno, queríamos empezar resumiendo un poco. Bueno, sí, como les decía Ana, antes habíamos hablado un poco de qué se trataban los ingresos pasivos, por qué son importantes tanto para nosotros como por qué deberían ser importantes para ustedes, cómo pueden generar nuestro patrimonio, y un poco partamos entonces por ver por qué para ti son importantes los ingresos pasivos. Interesante. Pues para mí en concreto son importantes porque creo que es una forma de diversificar quizás tus ingresos al final, obviamente. Y yo en concreto tengo un trabajo a tiempo completo, pero bueno, me pregunto si a lo mejor en el futuro mi trabajo, que a día de hoy por suerte está bastante demandado, soy reclutadora, pero bueno, quizás en el futuro ya hay inteligencia artificial que busca candidatos y bueno, en definitiva que me puede reemplazar pues bastante fácil. Y bueno, quiero estar preparada para eso, entonces creo que es importante seguir innovando un poco en uno mismo y buscar quizás nuevas fuentes de ingresos. También, bueno, pues hay otras razones como generar, por supuesto, ingresos extra para, como ya sabéis, la libertad financiera, que es lo que buscamos nosotros. Y bueno, para mí es como generar un poco, ser un poco creativa, generar ingresos y estar siempre como innovando conmigo misma. ¿Cuál es tu caso? Sí, yo creo también un poco el tema de diversificar los ingresos es un factor súper importante, porque en el caso de que me quede sin trabajo o en el caso de que quizás alguna de mis otras fuentes de ingresos fracase, claro, siempre tengo esta seguridad de que voy a seguir ganando y voy a poder seguir pagando mis cuentas básicamente. Claro. Y la segunda yo creo que también es porque los ingresos pasivos, una de las ventajas es que se generan constantemente y no dependen de esas 24 horas que tengo. Claro. Entonces mi trabajo yo solo puedo trabajar 8 horas. Entonces, claro, hasta ahí puede llegar mi salario. Por muy alto que sea mi salario, siempre va a estar limitado a esas 8 horas que puedo trabajar. En cambio, la gracia de los ingresos pasivos yo creo que va un poco por esa área, de que se están generando las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, un poco es de cierta manera, un poco ilimitado igual. Entonces, eso yo creo que es una de las ventajas súper grandes. Y también, claro, ahora aprovechar un poco que tengo el tiempo y tengo un poco la energía hasta a mis 30 años todavía, de que claro, puedo empezar a generar esos ingresos y quizás empezar a inyectar ese capital extra que me está llegando a mis inversiones y alcanzar un poco antes la libertad financiera. Y cuéntanos, Sebastián, en tu caso, ¿qué es un añadido a tu salario o es tu fuente de ingresos principal? De momento es un añadido simplemente. Pero me encantaría que en algún futuro sí fuese mi fuente principal. O sea, porque como decía antes, la idea sería como diversificar y tener muchas pequeñas fuentes de ingresos y no tener como una super fuente que genere el 99% de mi capital. Porque, finalmente si eso falla, ahí me quedo. Claro. Entonces la gracia sería que en algún minuto todas estas pequeñas fuentes se vayan convirtiendo en el grueso de todos mis ingresos. Pero de momento se hace difícil y obviamente hay que poner súper harto esfuerzo. En general yo creo que por ahí van un poco los tiros de los ingresos pasivos, que requieren mucha inversión de tiempo y de dedicación al principio para luego rendir frutos a largo plazo. ¿Para ti son para ti una fuente principal o...? No, pero bueno, como te decía antes, quiero como estar diversificada en cuanto a cómo se generan mis ingresos y para mí eso también es libertad, ¿no? Quiero a lo mejor en algún momento cuando esos ingresos, esas diversas fuentes de ingresos, digamos extra, generen a lo mejor suficiente ingresos de que yo pudiese dejar mi trabajo, de poder hacerlo, de si quiero puedo hacerlo o si quiero pues no lo hago porque me encanta mi trabajo o puedo dedicarme a lo mejor he descubierto algo quizás que me apasiona muchísimo de esas fuentes de ingresos, he probado nuevas cosas, he probado como a lo mejor a innovar, a ser creativa, a emprender, por así decirlo. Entonces, bueno, de momento no, pero quiero, o sea, para mí pues que me dé esa libertad y por supuesto para poder aportar a mi
colchón no, pero fondo de retiro No. para alcanzar la libertad financiera. Pero en principio sería más en el sentido de que quiero ser libre económicamente y no depender de un trabajo a tiempo completo. Entonces de simplemente poder tener pues el poder de en algún momento quizás decir, a ver, ¿qué quiero hacer sin que me importe el dinero? Ya, yo creo que también un poco esa libertad no solamente en el como con tu trabajo actual, sino que también el hecho de poder decidir en qué trabajo, como porque quizás van a haber proyectos sobre la marcha que uno empieza a armar y dice, en verdad no me convence, o quizás me pongo, no sé, a vender en Amazon y después me pongo a un blog y después me pongo con no sé qué, y quizás hay algunos proyectos que voy a querer seguir adelante y otros proyectos que finalmente no me interesaron o quizás no me están dando la cantidad de dinero que necesito. Entonces poder ir descartando y tener esa libertad de trabajar básicamente en lo que uno quiera, yo creo que es una de las grandes ventajas igual. Uh-huh. Sí. Y bueno, a ver, en concreto ahora, digamos, ¿cuáles son nuestras fuentes de ingresos pasivos? Bueno, como probablemente se los contamos un poco en el vídeo, desde la cercanía, nosotros estamos ahora, como probablemente lo que están viendo ahora en YouTube o en nuestro podcast. Sí. Esa es una de nuestras, o que queremos que se convierta en una de nuestras fuentes de ingreso pasivo. Uh-huh. Esto también lo tenemos acompañado, obviamente, de un blog. Y también tenemos el partner de Amazon, de Affiliate Marketing. Sí. Así que a ver si es que estas fuentes comienzan a agrandarse con el tiempo, con la ayuda de ustedes. Y logramos generar un poco más de dinero con esas fuentes. Claro. También tenemos, por ejemplo, en el caso del blog tenemos varios, y lo bonito también es que puedes, como si te interesan varias cosas como a nosotros, tenemos uno de viajes y uno de finanzas, entonces también puedes pues quizás profundizar en temas que te gustan, hacerte incluso experto y bueno, y tener como ir probando, ¿no?, lo que más te guste en cuanto quizás a tus hobbies, de transformarlo quizás en algo que puedas monetizar. Sí, bueno, quizás también a futuro sería interesante probar, no sé, como lo comentábamos, era el hecho de poder escribir un libro, quizás escribir un libro sobre finanzas personales, que es nuestra materia. Yo personalmente trabajé durante muchos años en marketing, que quizás también podría ser uno de los conocimientos que podría como enseñarle a la gente en términos de ya sea un ebook o un curso online. Obviamente en nuestro tema de finanzas personales también lo que habíamos pensado en algún momento era dedicarnos un poco a la fotografía de stock, ya que obviamente tenemos el equipamiento, las luces, las cámaras y todo eso para poder dedicarnos un poco a eso. Y además tiene barreras de entrada súper bajas, simplemente es ponerse a disparar fotos, ni siquiera necesitamos un modelo, sino que podemos ser nosotros mismos. O también puede ser una cosa, no tenemos por qué sacarle fotos a personas, y quizás esto también puede ser una buena fuente de ingresos para personas que tengan una buena cámara y eso. Yo creo que también es una buena alternativa. Claro, para a lo mejor dar un poco más el ejemplo en el caso de la fotografía de stock, ahora mismo con el tema del coronavirus, pues igual ahí se requieren muchas fotos de gente llevando una mascarilla. Pues bueno, si a alguien como que le guste la fotografía hace fotos a gente random, no tiene por qué ni siquiera ser alguien conocido ni nada, y luego esas fotos se compran, porque fotos que están bien hechas, luego pues bueno, en vídeos de YouTube, en anuncios, en no sé, en sí, hay miles de empresas que compran estas fotografías tanto para hacer anuncios o incluso para uso personal en términos de presentaciones de su empresa, o no sé, hay miles de utilidades que pueden darle esa fotografía. Y se paga bien. Claro. Yo creo que puede ser una buena fuente de ingreso para quien tenga una cámara ahí dando vueltas y tenga un mínimo de interés por la fotografía. Es una buena idea. A veces uno se piensa que sabe menos a lo mejor o de que se cree que no puede aportar tanto a la comunidad, pero bueno, todo el mundo empezó desde algún punto y no sé, tú a lo mejor ya llevas años de experiencia en marketing, puedes hacer un curso para alguien que esté empezando y no hace falta que seas súper experto, pero quizás que estés un poco más avanzado que alguien que empieza desde cero, y eso ya es algo que puedes aportar valor, quizás con un curso, una página web, un YouTube, hay miles de cosas. Entonces la cuestión es ser quizás creativo y buscar la manera en función a los hobbies de cada uno. Bueno, y para los que no hayan visto nuestro vídeo donde hablábamos de los ingresos pasivos, la última idea era invertir a través de, se puede invertir y generar ingresos pasivos a través de los dividendos, por ejemplo. ¿Qué te parece esa opción a ti?
Bueno, lo de invertir para ganar dividendos y generar ingresos pasivos, yo lo veo como una alternativa posible, pero claro, en el sentido de poder ganar una cantidad de dinero suficiente para que realmente aporte a mis ingresos, yo creo que se necesita mucha inversión. O sea, yo ahora estoy tratando de buscar algunas acciones individuales que entreguen dividendos para sumarlas a mi portafolio. Y me he dado cuenta que realmente el porcentaje que pagan es relativamente bajo, ronda entre máximo un 5 o 6%. En general es bastante menor que eso. Pero claro, entonces yo tendría que tener cerca de 300, 400 mil euros para que eso me represente algo significativo dentro de mi ingreso mensual. Entonces realmente yo lo veo un poco difícil. Pero yo personalmente lo estoy buscando un poco más, no por el hecho de usarlo, de sacar ese dinero y usarlo como en mi día a día, sino que lo estoy tratando de ver como, ok, me pagan mis dividendos y con eso lo reinvierto, pago más acciones, por ende, pues, y cada vez voy generando más dividendos, porque claro, no sé si saben, pero los dividendos se pagan en relación a la cantidad de acciones que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un portafolio donde tengo Coca-Cola como empresa, tengo 100 acciones, me van a pagar $1 por acción, por decirlo de alguna manera. Entonces luego me van a pagar $100. Si yo tengo más acciones, o sea, tengo 101, me van a pagar $101 y así sucesivamente. Entonces, la gracia es que voy sacando estos dividendos, los voy reinvirtiendo, voy a comprar nuevas acciones y así voy incrementando mi patrimonio cada cuarto. Pero como te digo, yo creo que es súper difícil verlo como una alternativa real, al menos a día de hoy, como para generar ingresos mensuales. ¿Tú lo usarías como herramienta para generar ingresos o también un poco para invertir? No, yo lo veo de la misma manera. O sea, yo los dividendos que se generasen a lo mejor de mis inversiones lo tomaría como si fuese ingreso pasivo per se, y lo que haría sería también reinvertirlo para añadirlo, digamos, a el capital que necesito para retirarme, o sea, para invertirlo. Entonces no lo vería como puedo vivir de los dividendos que tengo, porque efectivamente necesitaría dinero que no en este momento no. Pero bueno, también lo de peer-to-peer, lo de persona a persona, me parece interesante en el sentido de que tienen mucha rentabilidad, pero claro, tienen mucho riesgo, entonces no pondría ahí tantísimo dinero para vivir de ello. Pero bueno, lo mismo, también quizás de los dividendos que vayas generando, lo también reinvertiría para ponerlo como simplemente más dinero en el grueso para poder retirarme antes, que al final es lo que... Sí, yo creo que en general los dividendos son una buena herramienta como herramienta de reinversión. Más que herramienta como para vivir de ese dinero, yo creo que como herramienta de reinversión es una súper buena herramienta. Pero bueno, si es que llego yo, que no tengo nada, ¿qué me recomendarías para empezar a generar ingresos pasivos? Ingresos pasivos. Pues bueno, yo creo que te tendrías que preguntar qué sé hacer, qué me interesa, de qué dispongo. Hay muchísimas formas de generar ingresos pasivos, pero bueno, ya te digo, tienes que ser un poco creativo. A veces, no sé, tienes una casa a lo mejor que puedas alquilar una habitación como Airbnb, que me parece una gran opción si es que tienes una casa, a lo mejor una casa grande, quizás hay habitaciones que no usas. Y bueno, pues la puedes alquilar a gente, quizás a temporadas, ni siquiera siempre. O también hay formas muy curiosas que vimos cuando estábamos investigando un poco más sobre el tema, de por ejemplo máquinas automáticas que las pones quizás en algún lugar en la calle donde se pueda poner y bueno, ahí no tienes que estar tú presente, simplemente la gente compra directamente y bueno, ahí se generan los ingresos. Y lo mismo con quizás el negocio de lavadoras, de autolavado. De que en general no todo tiene que ser online. Como que hay mucha gente que dice, bueno, yo no puedo generar ingresos pasivos porque, claro, no tengo una casa y tampoco sé nada de internet, o quizás no tengo ningún conocimiento que pueda impartir en un curso porque no sé grabar, o no sé. Tengo esas ciertas barreras en el mundo de internet. Pero claro, no todo tiene que ser necesariamente online. También existen estas alternativas, como mencionabas tú, de tener quizás un centro con lavadoras y que la gente me pague monedillas por ahí. Claro. Y son súper buenas ideas, en verdad, que nosotros no lo habíamos pensado de manera personal, pero al final son buenas ideas que podrían ayudarte a generar un poco más de dinero, y ese dinero, ojalá, volver a reinvertirlo y ponerlo dentro de tus acciones para poder llegar antes a la libertad financiera.
Claro. También el negocio, por ejemplo, de poner pues, carteles o publicidad en tu coche. También. Si es que no te importa mucho la imagen o no sé, si no te importa tanto, digamos, y bueno, recibes algo a cambio, por ejemplo. Hay empresas que lo hacen. O no sé, hay una cantidad que simplemente es ponerse quizás a investigar más a fondo de qué se podría hacer, y yo creo que todo el mundo podría como tener ahí un negocio de ingreso pasivo. Al menos, aunque no sea mucho, yo creo que se puede ir escalando con el tiempo. Sí, yo creo que además también cuando se presentan estas situaciones como la que estamos ahora de crisis, son especialmente importantes los ingresos pasivos. Porque probablemente muchos habrán visto tambalear sus negocios, habrán visto tambalear sus puestos de trabajo y han tenido que salir a buscar nuevas fuentes de ingresos. Pero claro, si hubiésemos tenido quizás esta fuente de ingreso pasivo, quizás hubiese tenido mi canal de YouTube que iba bien, o quizás tenía un blog que iba bien, o incluso mi centro de lavadora. Claro, ya ahí ya me puedo afirmar de algo y al menos puedo seguir pagando mis deudas, por ende no me tengo que endeudar, no tengo que pedir un préstamo. Entonces, la idea, yo creo que de todos, yo creo que sería una súper buena idea que la gente empezase a tomar un poco más de conciencia sobre sus finanzas personales y se diese cuenta de que, claro, yo no puedo depender de una única fuente de ingreso porque es súper riesgoso al final. Claro. Y en el caso de cualquier percance, yo voy a tener que acudir a un banco y pedir un crédito que suelen ser a tasas súper altas. Entonces, finalmente, si es que yo soy capaz de distribuir, tener como una pequeña red de ingresos, me va a hacer un poco la vida más fácil y más segura también. Claro, porque es algo que quizás un concepto, yo al menos lo tenía súper claro en el tema de las inversiones, diversificar lo primero. Pero en el tema de los ingresos, como que realmente nunca me lo había planteado de esta manera hasta hace bastante poco. Entonces es como, ¿por qué no? Si también son tus ingresos, es de lo que vives y bueno, lo que tienes ahora no te garantiza quizás el futuro y es margen de maniobra, pues libertad, lo que hablábamos antes, de quizás, pues si se avecina una crisis como la de ahora, tengo un restaurante, pues puedo tirar de alguna otra cosa, aunque no sea mucha, pero igual hay potencial en algo que antes no había visto. No. Bueno, pues seguiremos hablando de ingresos pasivos y de muchos temas más. Esperemos que os haya gustado este episodio del podcast de hoy. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio y que tengáis un buen día. ¡Chao! Chao.